Saludo a los sacerdotes, diáconos, hermanas de vida consagrada, seminaristas y fieles laicos. Saludo a todas las familias y a los catequistas, hombres y mujeres de esta diócesis y del país, que desde sus casas están en comunión con nosotros. Saludo a la familia FM 92.7, a los directivos, locutores, al personal de servicio, al auditorio que nos escucha. Saludo y agradezco de manera especial a nuestros patrocinadores. Dios les bendiga. Saludo también con cariño a los medios de comunicación de nuestra diócesis: Conexión Vital, ARN Multimedios y a todos los equipos parroquiales de comunión y comunicación diocesana. Saludo con inmensa gratitud a ustedes, mis queridos sacerdotes. Tengo una palabra que decirles. La palabra es esta: Eucaristía. Sí, hermanos sacerdotes, Eucaristía. Gracias por ser Eucaristía. Les recuerdo que nacimos sacerdotes en la cena que hoy conmemoramos. Celebren con estupor la Santa Eucaristía en sus parroquias. Miren y sientan con corazón de pastores el hambre de su rebaño. Sean profetas del consuelo y la esperanza. Disfruten en su intimidad y en comunión con todo el presbiterio la alegría y la belleza de ser sacerdotes Eucaristía. Sacerdotes Eucaristía para servir a Dios en los hermanos. Reciban un abrazo fraterno. En una reunión con representantes del presbiterio de la diócesis, con el objetivo de discernir qué hacer y cómo hacer la voluntad de Dios en estos tiempos de Semana Santa y de pandemia, llegamos a una conclusión que podemos resumir con 4 palabras. Nuestro pueblo tiene hambre. Las ovejas del rebaño que Dios nos ha encomendado tienen hambre de la palabra de Dios y hambre de frijoles y tortillas. En este contexto de hambre nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué significa celebrar la Pascua en estos tiempos marcados por la cultura del descarte, que ahora se acelera con la pandemia que padecemos? ¿Qué significa cenar en estos tiempos de cuarentena, de desempleo masivo y de una economía formal e informal en crisis? ¿Cómo entender el lavatorio de los pies y de las manos cuando el agua del cielo no cae y la de la llave no llega a muchas casas? ¿Cómo demostrar que la palabra de Dios tiene una fuerza transformadora, una fuerza capaz de transformar la conciencia personal y colectiva? ¿Cómo crear procesos de evangelización para que la palabra de Dios sea escuchada, entendida, encarnada
asumida, celebrada y transmitida? ¿Será posible crear procesos que acompañen a las personas todo el arco de la vida? Todas estas y otras preguntas, hermanas y hermanos, solo a propósito de aquella conclusión de la reunión ya mencionada. Nuestro pueblo tiene hambre. Nuestro pueblo tiene hambre de Dios y de frijoles y tortillas. Ante el fenómeno del hambre, también conocido como el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús dijo: me da compasión esta gente. Me da compasión porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen por el camino. Fue la compasión, hermanos, fue la compasión que literalmente quiere decir padecer con los que padecen. Fue la compasión la que ocasionó lo que llamamos el milagro de la multiplicación de los panes. En dicho acontecimiento, por lo menos salieron 3 maneras de solucionar el hambre. La primera solución fue despedirlos para que cada quien fuera a buscar comida y alojamiento. La segunda solución fue comprar pan, pero eran 5,000, no alcanzaban ni 200 denarios para ello. La tercera solución fue compartir los 5 panes y los 2 pescados. Para Jesús la solución del hambre está llena de simplicidad. Consiste sencillamente en compartir cada uno lo que tiene. Dice el Evangelio que estamos citando: entonces Jesús mandó que se sentaran en grupos. La solución que se busque tiene que ser compartida y participativa. No basta con estar esperando los apoyos. Continuó Jesús. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Es necesario reconocer que nuestros bienes son un regalo del Padre a la humanidad. Son un regalo para ponerlo al servicio de los hermanos, sabiendo que desde el principio Dios hizo bienes suficientes y para todos. No olvidemos, hermanos, que la vida no se nos ha dado para hacer dinero, sino para ser hermanos. Luego Jesús, dice el Evangelio, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que los repartieran. Esta es la solución y la lección suprema. Partiendo y repartiendo la vida y los bienes, se soluciona el problema del hambre. Dice el Evangelio, todos comieron hasta saciarse, pero además afirma, se recogieron 12 canastos de sobras. El signo de compartir los panes y los pescados fue pleno, partiendo y repartiendo los 5 panes y los 2 pescados que Dios les había dado. Con eso se solucionó el problema del hambre
y sobró. No hay que olvidar nada de esto, hermanos, porque todo esto quedará después como sacramento, como el sacramento de la comunión y de la solidaridad en la Santa Eucaristía. Seguramente, cuando Jesús celebró la Eucaristía, pensaba en la multiplicación de los panes. Y seguramente, cuando multiplicó los panes, pensaba también en la Eucaristía. Es impresionante la dimensión social de la Santa Eucaristía. Así, hermanas y hermanos, la Eucaristía se convirtió en lo que después del Concilio II se llamara cumbre y fuente de la vida cristiana. Así es, hermanas y hermanos, Jesucristo en la última cena nos enseñó por lo menos 4 cosas. Primero, que en cada Eucaristía la ofrenda principal para el sacrificio ya no son animales ni otras cosas. La ofrenda para el sacrificio es cada cristiano. Segundo, nos enseñó que en cada Eucaristía retornamos a nuestro origen como personas y como cristianos. En cada Eucaristía ocurre el milagro de ubicarnos. Tercero, nos enseñó que en cada Eucaristía encontramos el sentido de la vida. Y por último, que en cada Eucaristía encontramos el itinerario y el secreto de Jesús para formar discípulos. Nos lo enseñó con 4 gestos y 3 frases. Los gestos fueron estos: tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo repartió. Y luego las 3 frases que revelan el secreto. Esto es mi cuerpo, coman todos de él y hagan esto en memoria mía. Por eso es, hermanas y hermanos, que los cristianos no podemos vivir sin la Eucaristía. No podemos vivir sin el domingo. Siempre será luminoso el testimonio de los 49 mártires de Abitinia, hoy Túnez. Ellos, cuando fueron sorprendidos celebrando la Santa Eucaristía en tiempos prohibidos, allá en el año 304, bajo el imperio de Diocleciano, a todos ellos, jóvenes, niños, viejos, hombres y mujeres, en el juicio que se les hizo antes del martirio, les preguntaban: ¿asististe a la reunión? Y todos respondieron sin haberse puesto de acuerdo: soy cristiano. Les replicaban: no te pregunto si eres cristiano, sino si asististe a la reunión. Y ellos respondían: nosotros somos cristianos, no podemos guardar otra ley que la ley santa del Señor hasta el derramamiento de nuestra sangre. Este es el secreto, hermanas y hermanos. Este es el principio que rige nuestra vida cristiana. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Nos encomendamos a Jesucristo, el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. Que así sea.